Muy buenos días de nuevo. Muchas gracias por su participación. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinario llamado Expert Talk. Mi nombre es Thomas Moschig y yo soy el agregado comercial de la Embajada de Austria. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Antes de empezar, les quisiera compartir algunas informaciones técnicas que son claves para la charla de hoy. Primero, este webinario será grabado. El vídeo del webinario y también el PowerPoint serán distribuidos por email en los próximos días. Y segundo, queremos darles la oportunidad de compartir sus preguntas o comentarios durante el webinario. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, usen el chat habilitado en la parte inferior de la pantalla. Bueno, la semana pasada lanzamos esta serie de eventos dedicado a representativos de las sucursales austríacas aquí en México. El objetivo es confrontar las dudas que tengan respecto a la situación de la pandemia, porque el COVID-19 ha cambiado nuestras vidas y también nuestra manera de trabajar. Y como nunca antes vivimos ahora una situación de mucha incertidumbre, y por esto los invitamos a todos ustedes a discutir sobre las varias consecuencias que trae consigo la pandemia. En esta segunda ocasión del webinario Expert Talk, contaremos con la presencia del Dr. Mauricio Föth. Mauricio es abogado del despacho Movat en la Ciudad de México, con oficinas en Berlín, Guadalajara, Querétaro y Los Cabos. Él es abogado tanto en México como en Alemania y cuenta con un doctorado de la UNAM en arbitraje internacional. Mauricio asesora a empresas europeas y nacionales de una variedad de sectores industriales en derecho laboral, corporativo, contractual, regulatorio y en general en aspectos legales que surgen al invertir en México. Mauricio hablará en su sesión de aproximadamente 25 minutos sobre la perspectiva laboral del COVID-19 y las implicaciones de la crisis, así como en qué forma se puede reducir los costos laborales durante las próximas semanas y los próximos meses. Cuando hablamos con Mauricio por primera vez sobre este webinario y sus contenidos, él nos dijo que habría muchos juicios laborales entre empleados y empleadores después de la crisis. Y como nosotros tenemos obviamente gran interés en que estos juicios no afecten a empresas austríacas, invitamos a Mauricio para hablar sobre errores evitables y soluciones prácticas. Bueno, sin más por el momento, quiero terminar mi introducción y quiero pasarle la palabra a Mauricio, que se dirige a ustedes. Muchas gracias por escucharme, espero que encuentren esta charla informativa y con esto voy a pasar la palabra a ti, Mauricio. Gracias, Tomás, por tu amable introducción. Buenos días. Le agradezco al señor Friedrich Steinecker, consejero comercial, y al señor Thomas Moschig, agregado comercial de la Embajada de Austria y Advantage Austria, la oportunidad de presentarles hoy un breve sumario de la situación laboral en tiempos de la contingencia sanitaria del COVID-19. Buenos días a todos y gracias por participar en este segundo webinario de Advantage Austria. Espero que les proporcione información interesante y resuelva alguna que otra duda. Con gusto también estaré a sus órdenes fuera del webinario para resolver cualquier duda sobre el particular que requiera una plática más a fondo. Con esto comenzaré la presentación. Gracias. Tenemos una situación de pandemia por coronavirus, que es una problemática de salud pública mundial, pero también en México. Como todos sabemos, entramos a la fase 3. Eso tiene afectaciones prácticamente en todos los rubros de la actividad económica, entre ellos también el contexto laboral. Hay políticas públicas y acciones gubernamentales que en algunos casos son algo ambiguas. También, obviamente, hay cierre de tribunales y actividad jurisdiccional también en el ámbito laboral. Eso me lleva a lo que acaba de mencionar Tomás, que dado que los tribunales o las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas, efectivamente cualquier litigio que se pueda ocasionar tendrá que llevarse a cabo cuando ya se reúnan. Hay algunas excepciones con temas, por ejemplo, de huelgas, pero para los contratos individuales, las relaciones individuales de trabajo,
todo se va a posponer, todo conflicto laboral se pospone para después, probablemente a finales de mayo, junio. Toda esta situación que es bastante difícil para todos los implicados, tanto trabajadores como patrones, probablemente lleve a un surgimiento de pleitos y de litigios laborales. Eso es lo que mencioné al principio y habría que estar preparado para lo que viene. El Estado ha estado enfatizando algunos apoyos para trabajadores. No los voy a enlistar todos, bueno, discutir en detalle. Sin embargo, hay algunos que son del IMSS, del SAT y el FONACOT, y también hay algunos apoyos para lo que son las medianas y pequeñas empresas, las pymes. Básicamente se trata aquí de aplazamiento de pagos y de facilidades de pagos de intereses, etcétera. Y eso le da un pequeño respiro tanto a los trabajadores como a las empresas. Sin embargo, no se trata de algo que le ayude mucho a las empresas en estas situaciones, desafortunadamente. Al contrario, ha surgido o ha estado la presión muy fuerte sobre las empresas por parte del gobierno. Tan es así que la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social ha hecho auditorías sobre empresas que incumplen el paro de operaciones. Y de esas auditorías surgieron 23% de empresas que siguen operando y de estas un 28% son del sector automotriz. Pero también ha surgido la presión sobre lo que es el gobierno federal, tanto por industriales, por empresarios, pero también últimamente por la Comisión Permanente del Congreso, que ha exhortado el regreso a la vida normal. Efectivamente, el regreso a la vida normal es la meta que tenemos cuando esta crisis del COVID-19 tenga un fin. Entonces, todas nuestras decisiones tendrán que estar enfocadas a una continuidad del negocio para transitarla y reiniciar de nuevo. Y para ello, el factor humano será esencial y hay que cuidarlo y acompañarlo. Para ello, pienso yo que habría que apegarse a los principios, por ejemplo, de legalidad, credibilidad, integridad y solidaridad en la empresa. Hay que medir y evaluar los efectos de la disrupción en corto, mediano y largo plazo. Y hay que también tener en cuenta los recursos financieros que están disponibles para delimitar el margen de maniobra. Obviamente también teniendo un canal de comunicación y necesaria retroalimentación con los trabajadores. Se han publicado ciertas guías para empleadores que quiero mencionar en este caso. La ya conocida Secretaría de Trabajo y Previsión Social actualizó por tercera vez la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. Esa guía es muy recomendable para los patrones, pero pienso yo que también hay otras guías que, por ejemplo, son la Health and Safety Resources for Suppliers in a Coronavirus Environment, de la Original Equipment Suppliers Association, OESA, que se dirige a la industria automotriz, y también el mismo enfoque tiene la publicación de la Asociación de la Industria Automotriz Alemana, VDA, sobre Infection Prevention in Production, Logistics and Administration. Estas guías son bastante recomendables para la industria. Se ha platicado en el pasado mucho sobre lo que son actividades esenciales y en el webinario número 1 que hicimos también se trató ese tema, por lo que no quiero enfocarme mucho en esto. Sin embargo, ha habido algunos efectos sobre ello y las discusiones han seguido si una empresa es o no es parte de una actividad esencial. Me ha surgido en la práctica un caso de una empresa americana que está en Mexicali y que ellos están abriendo su planta, aunque al principio no parecen estar bajo el rubro de las actividades esenciales. Efectivamente, lo que han hecho es hacer un cabildeo bastante fuerte con las autoridades locales y también federales para explicarles que están implementando un repertorio de requisitos y de protección sanitaria para sus trabajadores, de tal forma que quieren y van a implementar un regreso a las operaciones normales poco a poco y paulatinamente.
Y ese esquema que han ellos implementado ha sido avalado por las autoridades. Me refiero a eso porque al parecer sí hay posibilidades, obviamente siempre bajo el marco de la ley, de tratar de regresar a las operaciones, aunque la empresa no caiga bajo la actividad esencial. Para eso se necesita fuerte cabildeo y también un plan y un programa de health and safety que debe ser bastante estricto. Obviamente también lo conocemos de los medios públicos, hay otras empresas, tiendas, empresarios que lo están haciendo por propia cuenta, pero yo creo que eso es bastante riesgoso porque sí, las empresas se pueden hacer, ponerse en peligro porque las autoridades pueden obviamente imponerles multas y sanciones. Hemos tenido la situación en algunos clientes donde se contagiaron trabajadores con el COVID-19. En este caso, la duda que surgiría en esta situación es que si se trata de una enfermedad del trabajo o no. El IMSS ha estado calificándola, o más bien aclarando los requisitos para que el COVID-19, la enfermedad, se caracterice como tal. Y para ello, uno de los requisitos es que se trate de una industria, un trabajo de alto riesgo, es decir, por ejemplo, médico, en hospitales, etc. Si alguien se contagia haciendo home office, un trabajador del COVID-19 porque salió a la tienda, probablemente eso no califique como enfermedad del trabajo y entonces será calificado como una enfermedad normal con las medidas correspondientes. Ahora bien, el IMSS ha también establecido la posibilidad de solicitar incapacidades vía electrónica por la página web del IMSS y eso habría que también tomar en cuenta para las personas que están contagiadas con el COVID-19. Para los patrones sí se recomienda hacer el pago de los salarios correspondientes, siempre y cuando se haya establecido la situación con el IMSS. Y también se sugiere incluir a los grupos de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas, en lactancia, en personas que tengan enfermedades crónicas, como las personas que deben protegerse y eventualmente también mantenerse fuera de las operaciones diarias. Se ha discutido en el pasado sobre el tema de la suspensión de las relaciones de trabajo por la declaratoria de contingencia sanitaria. Ahí la gran discusión ha sido por el tema de la fuerza mayor y qué implicaciones tiene eso para las empresas. No voy a ahondar mucho en esto porque yo creo que este tema ya se platicó bastante. Ahora la situación es tal que los trabajadores tienen que quedarse en casa y los empleadores tienen que pagar los salarios. También nada más quiero recalcar otra vez cuáles son los grupos vulnerables, los cuales son personas adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo el diabetes, cardiovasculares, menores de 18 años, mujeres embarazadas, en lactancia. También esas personas tienen que ser protegidas especialmente por los empleadores. Esto nos lleva al tema de los paros técnicos y cómo tratar o cómo pueden tratar las empresas de minimizar o reducir los costos que han tenido por el paro de las operaciones. El paro técnico es la manera usual de que se lleva a cabo en los centros de trabajo, especialmente en la manufactura, y se denomina comúnmente paros técnicos. La implementación de los días solidarios, como también se le dice, no es otra cosa más que patrones y trabajadores en un acto de reciprocidad y apoyo mutuo convienen en días por los cuales los trabajadores no asisten a las labores y por el que desde luego no existe un pago de salario. Sin embargo, el problema surge como en la implementación de este concepto. Ahí es muy importante que los documentos que contienen los acuerdos y su forma, dado que son altamente técnicos, deberán recibir asesoría para elaborarlos, tanto de los departamentos de recursos humanos, los departamentos legales y, si así lo convienen, también por asesores externos. Esos documentos, y ahí vamos otra vez a lo que
eso explicamos al principio por el tema de los litigios, son los únicos documentos que en cierto modo defienden, amparan y protegen a la empresa para el tema de los paros técnicos y la reducción de trabajo y de los salarios. Es decir, que se llegan a acuerdos individuales con los trabajadores de confianza, por ejemplo, con los que tienen contratos individuales de trabajo para reducir las horas y también reducir el salario. También se trabaja con los famosos permisos con o sin goce de sueldo. Si son sin goce de sueldo, se otorga o se puede otorgar, por ejemplo, también un pago o un apoyo económico al trabajador. Y el otro tema son las negociaciones sindicatos, es decir, los trabajadores que están sindicalizados. Ahí la negociación se lleva con el sindicato y el acuerdo es con el sindicato y se modifica el contrato colectivo. En este caso, la libertad sindical, la libertad de negociación y de toma de decisiones del sindicato ampara la decisión y la negociación. Y obviamente lo que se acuerda con el sindicato tendrá que ser acatado por los trabajadores que son miembros del mismo. Ahora bien, toda esa documentación tiene que estar bien definida y determinada para que en un futuro, cuando haya litigios o si haya litigios, las empresas tengan los documentos en orden para poder aclarar la situación y defenderse propiamente. El home office es un tema que yo creo que ya casi todos conocemos. Estoy seguro que la mayoría, si no todos, de los asistentes a este webinario están sentados en su casa escuchando. Y es una herramienta bastante eficaz, pero recordemos que bajo esa modalidad el trabajador está disponible y a disposición del empleador y consecuentemente se tiene que pagar íntegramente su salario y prestaciones, salvo que se haya llegado, como ya lo mencionamos, a un acuerdo antes de reducción de horas de trabajo con una reducción de sueldo. Es importante que bajo esta modalidad se cuide que no se excedan las jornadas de trabajo y que las personas tomen sus alimentos y descansos y que se implementen modalidades de adherencia, de motivación y sentido de pertenencia. Porque hoy más que nunca el liderazgo es necesario. Como ya habíamos mencionado, el canal de comunicación es importante. Eso nos lleva a la situación que pasa cuando hay un accidente en home office. Los riesgos de trabajo se definen en la ley correspondiente como accidentes o enfermedades a los que está expuesto un trabajador con motivo de su actividad laboral. Sin embargo, bajo la figura del home office, todo es diferente y todo cambia. Entonces habrá que hacer una evaluación. ¿Cuándo se accidentaron los trabajadores? ¿Estaban haciendo actividades en relación con sus funciones laborales? Esa es la gran pregunta. Y para ello, pues se tiene que proporcionar al IMSS toda la información necesaria mediante el formato ST7, que ya creo que muchos conocen. Ahí en la asignación hay que meter teletrabajo o trabajo a distancia, el horario de trabajo, las actividades que se hicieron cuando ocurrió el accidente y señalar que el trabajador podía salir del lugar de trabajo, es decir, de su casa, bueno, no de su casa, pero del home office, de la parte designada para el home office. Para ello también es importante, pienso yo, modificar los contratos individuales de trabajo o los otros contratos colectivos con respecto a lo que es el lugar del trabajo, porque ya no es la oficina que se conocía, sino es el hogar. Entonces, pienso que debería hacerse de tal forma que mediante un adendum, un site letter, un convenio modificatorio, se cambie el lugar de trabajo a la respectiva casa del trabajador, si es que se puede, y para ello también esto le otorga al trabajador la posibilidad de cuando se enferme o se accidente en la casa en una función, una actividad que tiene una función laboral, esté amparado por la protección del IMSS al 100%. Es decir, si no, se puede considerar fácilmente como un trabajo o un accidente no relacionado al trabajo, con las implicaciones de que nada más se pagan el 60% a partir del cuarto día. Y esto ya nos lleva al final de la presentación, que en este caso fue bastante rápida. Espero que en caso de que haya algunas dudas, las formulen y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, Mauricio, y gracias por darnos tu perspectiva de la situación laboral como abogado. Y ahora llegamos a la última parte de este webinario. En esta, ustedes tienen la oportunidad de dirigir sus preguntas al experto directamente. Y sí, solo para aclararles, ustedes encuentran una opción que dice chat y en el chat se pueden escribir sus preguntas. Y veo que ya hemos recibido una pregunta en el chat durante el transcurso de estos últimos minutos. Mauricio, esta pregunta dice que si en las empresas se acuerdan cuentas de horas en las que se acumulan horas extras, esas horas extras se podrían utilizar ahora para compensar el paro en la producción y operaciones o no. ¿Qué dices? Ok, muchas gracias. Como el buen abogado, diría yo, depende. Empresas de la industria automotriz europeas, las austriacas y las alemanas, muchas veces conocen la figura de los bancos de cuentas, las cuentas de horas en las cuales se acumulan efectivamente horas extras que van trabajando los trabajadores y esas horas extras no se pagan, sino se acumulan y luego se utilizan para compensar periodos en los cuales las empresas tienen poco trabajo. Por ejemplo, para compensar picos de producción, tanto para arriba, para abajo. En términos, digamos, prácticos, sí se podría hacer. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo no prevé la figura de la cuenta de horas o el banco de horas. Entonces, se trata de un acuerdo entre las partes que no tiene validez jurídica, especialmente no en un litigio. Es decir, si se utiliza y todo funciona bien, perfecto. Sin embargo, si por alguna razón se llega a un litigio y el trabajador exige el pago de las horas extras, el empleador, el patrón probablemente no podrá defenderse diciendo utilizamos o hemos utilizado esas horas extras para compensar las horas de falta de producción. ¿Por qué? Porque es una figura que no se conoce en la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, se ha implementado en diversas empresas de la industria automotriz como un, digamos, gentleman's agreement que se apega al acuerdo que se tiene entre los trabajadores y los patrones. Ok, gracias, Mauricio. Una pregunta más. Dice que hay diferencias entre los estados de México respecto a la ley laboral. ¿Puedes explicar un poco de su experiencia? La ley laboral es una ley federal, entonces aplica a todos los estados. En ese tema no hay diferencias. Lo que puede haber diferencias es con respecto a las medidas que han implementado los estados para apoyar a los patrones o a los asalariados, perdón, a los empleados. Leí hace poco, por ejemplo, que el estado de Nuevo León aplicó una medida en la cual los patrones no tienen que deducir y pagar lo que es el impuesto sobre la nómina por cierto tiempo, no sé, unos 2, 3 meses, y que el mismo Estado va absorbiendo esa pérdida. El impuesto sobre la nómina es un impuesto local que se paga al gobierno del Estado, en este caso, por ejemplo, Ciudad de México, a la tesorería de la Ciudad de México, y son ingresos que le faltan, en mi ejemplo, al Estado de Nuevo León. Pero eso es una medida que el mismo Estado toma y asume la falta de ingresos para apoyar a la economía de los empleadores. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta del señor Del Valle. ¿Cuándo se acuerda una reducción de salario? ¿Cómo es el aviso al IMSS? ¿Los recibos de nómina tienen que reflejar este nuevo salario? Sí, porque se trata de un acuerdo que se llegó en base al contrato laboral. Se modificó el contrato, se modificaron las horas y se modificaron, por ende, también los salarios. Ahora bien, si el
si la empresa quiere, puede mantener la situación salarial igual que antes y no, no enviar el aviso al IMSS. Pero eso también, digamos, la reducción en salario también implica una reducción de carga para la empresa, pero también implica una reducción de lo que son los pagos con respecto a pensión para el trabajador. Es decir, por ese plazo de la reducción salarial, también recibirá el trabajador por esas semanas, cotizará menos para su pensión. Si esto conlleva una reducción de la carga laboral, obviamente esto va compensado y está bien, pero es algo que debe estar claro tanto al patrón como al trabajador. Gracias, Mauricio. Una pregunta más del señor José Rojas. Él preguntó, tuvimos que cerrar nuestros puntos de venta y seguimos pagando a los trabajadores su salario completo. Tenemos que pagar PTU de 2019. Queremos acordar con los trabajadores no repartir y seguir pagando sus salarios. ¿Qué recomendaciones tienes al respecto? La PTU es una prestación legal o por ley, entonces los trabajadores tienen derecho a que se les pague la PTU si hubo ganancias, utilidades en el año 2019. Ese derecho es algo que los trabajadores también pueden litigar si es que lo quieren. Yo no recomendaría, yo recomendaría separar el tema de la PTU de cualquier otros pagos, porque la empresa se puede hacer vulnerable. Es decir, si efectivamente quiere utilizar la PTU para pagar los salarios, aunque lo acuerde con los trabajadores, sí existe un riesgo de que luego los trabajadores sí exijan el pago de la PTU, porque es una prestación laboral y las prestaciones de ley no se pueden, o los trabajadores no pueden renunciar a dichas prestaciones. Si cualquier renuncia que hagan, aunque sea en un acuerdo firmado, a ese derecho no es válido. Ok. La próxima pregunta es de la señora Brugger. Ella preguntó, ¿seguir trabajando en home office no va en contra de la suspensión de actividades avisado por el gobierno? No, se trata, el tema de las actividades, la suspensión de actividades del gobierno, se trata de la aglomeración de personas en centros de trabajo y proteger a los trabajadores y a los patrones de contagio de COVID-19. Esa es la idea detrás de eso. El home office es una medida para utilizar la sana distancia, estar en el confinamiento de la casa, pero seguir trabajando. El trabajo, el home office, sí se conoce y se establece en las leyes específicas. Entonces, no se trata de parar la actividad operativa por sí mismo, sino de evitar el contagio entre personas, y por ello se cerraron los centros de trabajo para evitar el contagio entre los trabajadores. Y una más, empresa pequeña, ¿qué hago si no tengo un sindicato para tratar con el representante de los empleados? Entonces, tendrá que tratar con todos los empleados conjuntamente o de forma individual. Se puede establecer una carta que se envía a los trabajadores explicando la situación, lo que tiene previsto o quiere hacer el trabajador, y se busca la plática, si es posible, individual, y el acuerdo obviamente individual y la firma individual de cada trabajador. No, eso depende también qué tan pequeña sea la empresa, si logísticamente, administrativamente eso sea posible. Y se pueden establecer los parámetros de comunicación y establecer también la redacción de los documentos para que todo quede bien y la empresa esté lo mejor posible protegida. Bueno, ¿hay otras preguntas por el momento? Ahora es la oportunidad. Si surgen más preguntas, estoy a sus órdenes con mi email, o se contactan a Tomás y Tomás
me manda sus preguntas. Exacto. Sí, al parecer no hay más preguntas por el momento. Ah, sí hay una. No, solo gracias. Gracias, Mauricio. Sí, si tuvieran más preguntas, como Mauricio comentó, un poco más tarde, no se preocupen, reuniremos todas sus preguntas para contestarlas después del webinario en forma escrita. Sí, les agradezco mucho su participación el día de hoy y si el webinario ha sido de su agrado y desean continuar con este ejercicio informativo, los invito a que compartan sus inquietudes, comentarios, incluso propuestas de nuevos temas también para incluirlos en los futuros webinarios o futuros eventos que tenemos. Pueden hacerlo vía correo electrónico o a través de la ventana de retroalimentación que aparecerá en su pantalla al finalizar el webinario. Por favor, usen esta opción para que podamos adaptar nuestros contenidos a sus necesidades. Sí, finalmente me gusta comentarles que el próximo episodio del webinar Expert Talk tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo a las 10. Invitamos a señor Alejandro Alexander de Saxe, fundador y director general de Apixa Logistics, Transportes Annapurna, Saxemex y Emapati. Además, secretario de Comité de Honor y Justicia de la Asociación de Agentes Aduanales del AICM. Sí, esto entre otras funciones que tiene. El señor de Saxe nos dará su perspectiva sobre la aduana digital moderna y los desafíos que vengan con el proceso de importación en estos días y cómo poder arreglarlos. Y en aproximadamente 2 semanas, exactamente el 19 de mayo a las 10 también, el señor Böss nos hará el honor de hablar sobre un tema financiero que afecta a muchos de ustedes, creemos. El tema es cómo garantizar los pagos y cobrar en tiempos de crisis. Nos enfocaremos en las recuperaciones de deudas. Sí, por esto digo, no se pierdan estos eventos. Nos daría mucho gusto darles la bienvenida también a nuestro próximo Expert Talk. Y con esto quiero despedirme con mis mejores deseos para todos ustedes. Cuídense mucho, mucho ánimo y hasta la próxima vez. Gracias.